cordial saludo para ustedes. Mi nombre es Lenin Gómez y tenemos en sala a Gabriel Álvarez, un experto sobre el tema. En este podcast vamos a hablar de la tipificación de un delito. El día de hoy analizaremos desde la tipificación objetiva y subjetiva el siguiente caso. El señor Álvaro Medina, gerente de una empresa de servicios logísticos en Medellín, acosó sistemáticamente a una de sus asistentes. Durante 6 meses le enviaba mensajes con insinuaciones sexuales, le proponía salidas a cambio de ascensos y le hacía comentarios sobre su cuerpo en el lugar de trabajo. La víctima se sintió presionada y temerosa de perder su empleo, por lo que decidió recuperar pruebas en su celular antes de denunciar. Presentó capturas de pantalla, correos electrónicos y grabaciones de conversaciones con connotaciones explícitas. El caso llegó a la Fiscalía y al Ministerio de Trabajo. Aunque Álvaro intentó justificar sus mensajes como piropo sin intención, las pruebas revelaron un patrón reiterado de hostigamiento con desequilibrio de poder. Bueno, Gabriel, háblame de los principios generales del derecho penal, por ejemplo, el principio de lesividad, que está en el artículo 11 del Código Penal colombiano, el principio de legalidad, el principio de igualdad y el principio de culpabilidad. Háblame de estos principios en el caso de Álvaro Medina, por favor. Muchas gracias, Lenin, por tu invitación. Y ahora, para continuar con lo que estás diciendo, con lo que me estabas comentando, sabemos que el caso del señor Álvaro llegó hasta la Fiscalía y al Ministerio de Trabajo, donde allí ese señor intentó desmentir todas las pruebas que había presentado su empleada. Sin embargo, se ratificó el hostigamiento sexual por parte del señor Álvaro hacia su empleada, debido al desequilibrio de poderes que tenían dentro de la empresa. Ahora, para contextualizarnos un poquito, me gustaría hablar de unos principios que son muy importantes en el derecho penal. Empezando por el principio de lesividad, que lo podemos encontrar en el artículo 11 del Código Penal, que nos habla o nos dice que para que una conducta típica sea punible debe poner o lesionar efectivamente el bien jurídico tutelado. En este caso, el bien jurídico de que hablamos en este tipo penal es de la formación e integridad sexual de las personas, que en este caso sería la empleada de Álvaro. Y pues claramente podemos evidenciar que se pone en peligro el bien jurídico de la empleada. Ahora, para hablar del principio de igualdad, nos encontramos que la ley nos aplica indistintamente a todas las personas, es decir, porque Álvaro sea el jefe o porque la víctima sea la empleada, no los vamos a juzgar diferente. Y por último, encontramos el principio de legalidad, que nos dice que las sanciones, las conductas de las personas, o sea, lo que se ratifica en el tipo penal, en el precepto, y la sanción debe estar ratificada antes de que los juzguemos. En este caso, el tipo penal o el delito que comete el señor Álvaro lo podemos encontrar en el artículo 210A del Código Penal colombiano. Muchas gracias, Gabriel. Ahora hablemos de la conducta. La realización del hecho es por Álvaro Medina. Exteriorización del hecho es por acción de enviar mensajes con insinuaciones sexuales de este señor a su asistente. Estamos hablando de Álvaro Medina. Dominabilidad del hecho. Como primer punto, la previsibilidad, la anticipación mental de Álvaro Medina para enviar mensajes sexuales sistemáticamente a su asistente por 6 meses. De igual manera, la evitabilidad. Este señor fue reiterativo durante 6 meses sin resistirlo físicamente. Había conciencia, pues Álvaro Medina tenía capacidad de percepción para saber qué es lo que estaba haciendo. Y por último, existía voluntariedad en los movimientos de Álvaro Medina para enviar mensajes sexuales a sus asistentes durante 6 meses. También los correos, el acoso reiterativo era insistente. Muchas gracias, Lenin. Ahora, para que hablemos de la clasificación del tipo penal o del delito, que en este caso lo vamos a tratar como lo mismo, empezamos viendo que este tipo penal sería un tipo penal cerrado. ¿Esto por qué? Porque el legislador describe de manera perfecta
la conducta que debe tener el sujeto activo, en este caso Álvaro, para que se configure el delito. Es un tipo penal común, ya que en el precepto podemos encontrar que se nos dice que el que con beneficio de producción nos ayuda aquí poniendo el tipo penal, entonces por eso sería un tipo penal común, o sea que cualquier persona lo puede realizar. Es un tipo penal monosubjetivo, ya que se nos establece solamente una persona para que se configure el delito. Es un tipo penal de ejecución instantánea, ya que Álvaro, al cometer la insinuación o el hostigamiento, con el solo hecho ya configura el delito. Entonces eso nos lleva a que sea un delito de mera conducta. La mera conducta de hostigamiento de Álvaro configura el delito. Lo que también nos lleva desencadenadamente a decir que el tipo penal es un tipo penal de peligro, porque como lo hablamos hace un instante, el hostigamiento, la conducta de Álvaro pone efectivamente el peligro, el bien jurídico tutelado, de la formación, desarrollo integral sexual, en este caso de su empleada. Bueno, ahora para que pasemos a hacer el juicio de tipicidad, primero examinemos los elementos objetivos del tipo. En este caso, como primer elemento encontramos el sujeto activo, que en este caso sería el señor Álvaro, que es quien comete la conducta. En este caso sería un sujeto simple o indeterminado y sería un sujeto monosubjetivo. Como sujeto pasivo encontramos al asistente o a la empleada, que en este caso es sujeto pasivo porque es a quien se le vulnera el bien jurídico tutelado. Como tercer elemento tenemos el objeto material, que en este caso el objeto material en este caso sería personal. ¿Por qué? Porque es Álvaro, una persona, quien comete el delito. Encontramos los verbos rectores, porque en este tipo penal, en este artículo 210A, se nos da varios verbos rectores que en este caso son compuestos. ¿Por qué son compuestos? Porque se complementan entre sí. Ahora les voy a decir los verbos rectores que, producción, puedo leerlos por favor, que serían en este caso acosar, hostigar, perseguir y asediar. Es decir, se complementan los verbos rectores. Gabriel, me queda muy claro todo. Para finalizar este podcast, terminamos con juicio normativo, la imputación objetiva. CRJD, el tipo penal de acoso sexual, efectúa la creación del riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Qué nivel es? Es nivel 1. Y los elementos de la tipicidad subjetiva, dolo, culpa y preterintención. En este caso aplican el tipo penal y los hechos del caso evidencian el elemento subjetivo de dolo en primer grado. Álvaro posee conocimiento y la voluntad al momento de cometer los hechos. Su finalidad es cometer el delito. Gabriel, muchas gracias por compartir tu conocimiento y nos vemos en un próximo podcast. Listo, eso sería todo, Lenin. Muchas gracias por tu invitación y muchas gracias a los oyentes que nos escucharon en este grandísimo podcast. Nos vemos en una próxima ocasión.